La torre del pensamiento libre se eleva en medio del vasto territorio interior donde habita la mente humana, una estructura simbólica construida con cada decisión, cada duda y cada revelación que transforma la visión con la que una persona se relaciona con el dinero y con la vida. Es el punto más alto al que puede aspirar el caminante del templo financiero, un lugar donde la claridad se convierte en una forma de poder y la autonomía mental se manifiesta como la verdadera libertad que ninguna crisis económica puede arrebatar. En este espacio elevado se revela una comprensión que pocas personas alcanzan, porque la mayoría vive atrapada en un ruido constante de opiniones externas, autoridades que dictan caminos supuestamente infalibles y sistemas que moldean el pensamiento de manera silenciosa. Aquí, en la cima simbólica de la torre, comienza el viaje hacia la independencia intelectual que permite tomar decisiones financieras desde la convicción profunda y no desde el condicionamiento. A lo largo del camino hacia la torre, el caminante descubre que ha sido educado para seguir estructuras muy específicas que determinan cómo debe trabajar, qué debe perseguir, cuánto debe consumir y qué debe considerar éxito. Esta programación invisible opera como una red que sostiene el sistema económico tradicional y al mismo tiempo limita las posibilidades de quienes lo habitan. Pensar de manera libre implica romper estas redes sin caer en la rebeldía vacía y sin propósito. Es un acto de conciencia y responsabilidad que exige mirar directamente las creencias heredadas y cuestionarlas con valentía. Muchos buscan fórmulas rápidas o gurús carismáticos para que les resuelvan el camino, pero la torre no permite atajos. La torre exige una reconstrucción profunda, un proceso en el que la mente comienza a desprenderse de toda obediencia automática y se prepara para convertirse en un instrumento de creación en lugar de una simple pieza dentro de una maquinaria ajena. Desde la base de la torre se siente el peso de siglos de estructuras mentales que han definido la relación humana con el dinero. Creencias como la idea de que solamente a través del sacrificio extremo se puede obtener éxito o que el valor personal depende de los ingresos o que la seguridad proviene de obedecer al sistema tal como está diseñado se convierten en bloques pesados que impiden ascender. La mayoría acata estas ideas como si fueran verdades universales sin entender que fueron creadas en contextos que ya no existen y que siguen allí solamente porque nadie se ha detenido a desmantelarlas. La torre se construye a medida que estas creencias pierden poder, ladrillo por ladrillo, hasta que la mente recupera su derecho natural a pensar por sí misma. A medida que el ascenso continúa, el caminante descubre que la libertad mental no se trata de rechazar todo lo existente, sino de comprenderlo tan profundamente que pueda elegir sin miedo y sin dependencia. La torre se convierte entonces en un espacio de observación superior desde el cual se puede ver el panorama completo del sistema económico, social y emocional. Es el lugar donde nacen las decisiones financieras más poderosas, porque no se basan en la presión, sino en la claridad. Pensar libremente significa reconocer que no se necesita la aprobación de un gurú, ni la validación de una tendencia, ni el permiso de una autoridad externa para construir riqueza. Significa comprender que la verdadera maestría financiera surge de la capacidad de analizar, reflexionar y decidir desde una identidad que no depende de patrones ajenos. La torre del pensamiento libre revela una idea que transforma todos los caminos anteriores del templo. La riqueza verdadera no empieza en el trabajo, ni en la inversión, ni en la estrategia, sino en la mente. Una mente condicionada crea riqueza condicionada, una mente libre crea riqueza expansiva. Esta torre es el espacio donde se liberan las fuerzas internas que estaban dormidas, donde el individuo deja de actuar como un seguidor del sistema y comienza a transformarse en un arquitecto de su propio destino económico. Cada escalón representa una renuncia consciente a un miedo heredado, a una voz externa que dominaba las decisiones, a una creencia que ya no sirve. Y con cada renuncia, la torre se eleva más alto, ofreciendo una visión más amplia y más luminosa. Este bloque inicial marca el inicio de un capítulo que busca romper los límites mentales que han reducido el potencial financiero de millones de personas. Aquí comienza el proceso de expansión que culmina en la cima de la torre, donde la mente ya no obedece, sino que crea. Donde el dinero ya no domina, sino que sirve. Donde la persona ya no se mueve por presión, sino por propósito y convicción. La torre del pensamiento libre es el destino final de quienes desean vivir sin cadenas mentales en un mundo lleno de sistemas que dependen de que la gente no piense demasiado. Es el espacio donde nace el tipo de mente que cambia su vida y, eventualmente, cambia el mundo. Para ascender en la torre del pensamiento libre, el caminante debe atravesar una etapa inevitable y transformadora, una fase que muchos evitan por miedo a perder aquello que creen que son. Esta fase se llama la desprogramación interior. La mente humana ha sido moldeada desde la infancia por una serie de narrativas que determinan cómo se interpreta el dinero, cómo se relaciona uno con el trabajo y qué se considera posible o imposible dentro del mundo financiero.
Estas narrativas no aparecen por elección propia, sino que se instalan a través de la cultura, la educación, la familia, las instituciones y el sistema económico mismo. La desprogramación consiste en poner todas estas ideas bajo una luz tan clara que ya no puedan esconderse detrás de la costumbre ni del miedo. La mayoría de las personas cree que piensa de manera autónoma cuando en realidad opera dentro de límites invisibles creados por otros. Límites que definen cuánto riesgo es aceptable, cuánto esfuerzo se considera normal, qué caminos laborales son respetables y cuáles no, qué estilo de vida representa éxito y cuál representa fracaso. La torre invita al caminante a observar estas estructuras sin obedecerlas, a mirarlas desde afuera como si fueran un edificio antiguo que lleva años sin una sola reforma. Este proceso genera incomodidad, porque implica reconocer que gran parte del pensamiento financiero propio no ha sido elegido libremente, sino adoptado pasivamente. Pero esa incomodidad es el primer signo de crecimiento, porque abre la puerta a un tipo de claridad que la mayoría nunca experimenta. La desprogramación no se trata de rechazar todo lo que se ha aprendido, sino de cuestionarlo con rigor. Muchos crecieron escuchando que el camino correcto era estudiar, trabajar duro, ahorrar lo que se pudiera y esperar que el sistema recompensara la disciplina. Sin embargo, el mundo ha cambiado a una velocidad que dejó obsoleto ese modelo. La economía actual premia la creatividad, la estrategia, la innovación y la capacidad de adaptarse con rapidez. Aún así, millones permanecen atrapados en modelos mentales heredados que ya no funcionan, y cada año sienten más frustración porque siguen instrucciones que ya no producen los resultados prometidos. La torre ofrece un lugar para observar esta desconexión y crear la valentía necesaria para abandonar caminos que solo ofrecen desgaste y frustración. Uno de los mayores obstáculos durante esta etapa es el miedo a la desaprobación ajena. Pensar libremente sobre el dinero implica desafiar lo que muchos consideran seguro. Implica tomar decisiones que pueden no encajar en los estándares tradicionales. Implica elegir rutas que no todos comprenderán. La torre enseña que la autonomía intelectual siempre tendrá un costo emocional, porque quienes viven condicionados se sienten desafiados cuando alguien comienza a liberarse. Pero ese costo es pequeño comparado con el precio que se paga al vivir toda la vida bajo un pensamiento prestado. Romper con las expectativas externas no es un acto de rebeldía, sino un acto de autenticidad. Es reconocer que nadie vivirá las consecuencias de nuestras decisiones tanto como nosotros mismos, por lo que solo nuestra voz interna debe tener la palabra final. La desprogramación también obliga a mirar con honestidad el papel que juegan los gurús financieros y las narrativas populares sobre el éxito. Muchas personas buscan que alguien les diga exactamente qué hacer, qué comprar, cómo invertir o qué decisiones tomar. Esto crea una dependencia que parece cómoda, pero se convierte en una prisión. La torre enseña que ninguna persona puede construir libertad financiera basándose exclusivamente en las ideas de otros. Los consejos pueden orientar, pero jamás reemplazar el pensamiento propio. La verdadera riqueza surge cuando una persona desarrolla la capacidad de evaluar información, adaptarla a su contexto y decidir sin necesitar la aprobación de una figura externa. La torre no premia a los seguidores, premia a los pensadores. En esta etapa el caminante se da cuenta de que el sistema financiero tradicional no solo está lleno de estructuras económicas, sino también de estructuras mentales diseñadas para mantener a la mayoría en un estado de obediencia silenciosa. La torre invita a cuestionar por qué tantas personas se sienten atrapadas en trabajos que odian, por qué tantos tienen miedo de emprender, por qué tantos creen que no merecen abundancia o que la riqueza es solo para unos pocos. La respuesta no está en el dinero, sino en la forma en que han sido condicionados a pensar. Y cuando el condicionamiento se deshace, la mente comienza a percibir posibilidades que antes parecían invisibles. Lo que antes se veía como un riesgo enorme ahora se percibe como una oportunidad. Lo que antes parecía imposible ahora se interpreta como un camino viable. Lo que antes se evitaba por miedo ahora se persigue con propósito. La desprogramación del pensamiento financiero también revela una verdad que sorprende a quienes nunca han observado su mente con atención. No es la falta de recursos lo que limita la vida económica de la mayoría, sino la falta de claridad mental. No es el dinero lo que determina la abundancia, sino la estructura interna desde la cual se interpreta. Las personas no toman malas decisiones financieras por ignorancia, sino por impulsos que provienen de creencias emocionales no examinadas. La torre ofrece un espacio para identificar todas estas fuerzas internas y desactivar su poder. Aquí se comprende que antes de cambiar la cuenta bancaria hay que transformar la mente que la administra. Este segundo bloque representa la primera fase activa del ascenso.
Ya no se trata solo de observar la torre desde afuera, sino de comenzar a subir los primeros escalones internos que exigen un nivel profundo de autoconciencia. Aquí el caminante empieza a experimentar lo que significa pensar sin obedecer ciegamente, elegir sin miedo y construir una identidad financiera que no pueda ser manipulada por tendencias, sistemas o figuras de autoridad. En este punto el camino se vuelve más exigente, pero también más liberador. Cada creencia que se desprograma se convierte en un nuevo peldaño que permite ascender hacia una vida donde la libertad mental y la abundancia dejan de ser un deseo y comienzan a convertirse en una realidad tangible. Cuando una persona comienza a liberarse del ruido mental y de las estructuras externas, ocurre algo que muchos jamás llegan a experimentar en toda su vida: nace la verdadera independencia intelectual. No es un proceso suave ni lineal, es más parecido a una especie de revolución interna que va tumbando viejos pilares mientras construye nuevas plataformas donde antes solo había imitación y dependencia. La torre del pensamiento libre no es un refugio para tímidos ni un museo para idealistas, es una forja incandescente donde el ser humano aprende a hacer algo que la sociedad moderna rara vez enseña: pensar solo. Y pensar solo no significa pensar aislado, significa pensar sin pedir permiso, sin miedo a desafiar lo establecido, sin la necesidad constante de validación externa. En este bloque se desarrolla esa transformación profunda que ocurre cuando descubres que tus ideas empiezan a tener un peso real porque ya no están copiadas de nadie sino nacen de tu propio análisis, de tu propia intuición, de tu propia capacidad de interpretar el mundo. Cuando uno empieza a construir autonomía mental, la primera sacudida importante consiste en notar que muchas creencias que dabas por evidentes son simplemente reflejos aprendidos. Creciste en una cultura, en una familia, en un sistema educativo, en un entorno social que moldeó tus ideas de manera invisible. Lo que creías que eran convicciones eran, en realidad, herencias que nunca cuestionaste. Esta toma de conciencia produce una mezcla de incomodidad y poder: incomodidad porque ver cuánta influencia externa cargabas es casi como descubrir que nunca habías conducido tu propia vida, y poder porque ahora entiendes que puedes elegir qué conservar y qué soltar. La torre del pensamiento libre se levanta justamente en el momento en que dices basta, cuando decides que tus creencias no serán un depósito pasivo sino una construcción activa y deliberada. Y es aquí donde comienza uno de los pasos más transformadores del proceso: la separación entre información y criterio. En un mundo donde todos consumen toneladas de información, muy pocos desarrollan criterio, y es el criterio lo que te convierte en alguien capaz de dirigir su propia mente. La información es abundante, infinita, gratuita y ruidosa, pero el criterio es escaso, costoso y silencioso. La información se puede copiar, el criterio solo se puede cultivar. La información te puede impresionar, el criterio te permite seleccionar. La información te puede distraer, el criterio te puede liberar. Quien aprende a tener criterio aprende a hacer algo extraordinario: distinguir lo esencial de lo irrelevante, lo profundo de lo superficial, lo verdadero de lo manipulado, lo valioso de lo efímero. La autonomía mental nace exactamente ahí, en la capacidad de no tragarse todo el contenido que el mundo arroja sobre ti sino en seleccionar qué vale la pena dejar que entre en tu cabeza. El pensamiento libre también exige otra habilidad fundamental que muy pocos desarrollan: la capacidad de sostener ideas incómodas sin destruirse por dentro. La mayoría de las personas abandona su evolución mental porque al primer roce de incomodidad concluye que pensar diferente es peligroso o incorrecto. Pero la incomodidad no es un signo de error, es un signo de crecimiento. Una idea que desafía tus certezas no es una amenaza sino una oportunidad para expandir tu entendimiento. La torre del pensamiento libre te obliga a convivir con la contradicción sin sentir que eso te debilita. Te obliga a aceptar que puedes estar equivocado y que no pasa nada porque equivocarse es parte del proceso que fortalece tu criterio. Te obliga a reconocer que no necesitas ganar todas las discusiones, que no necesitas tener todas las respuestas, que no necesitas aparentar una seguridad que no tienes. El pensamiento libre no nace de la persecución de la perfección sino de la capacidad de sostener la imperfección con valentía. En este nivel también surge un fenómeno fascinante: descubres que muchas de las influencias que antes dominaban tu pensamiento empiezan a perder poder sobre ti. La publicidad te afecta menos porque ya no necesita decirte quién eres. Las redes sociales te manipulan menos porque ya no dependes de la validación de desconocidos. Las opiniones ajenas te condicionan menos porque ya no estás tratando de encajar en un molde sino de construir tu propio camino. Incluso la presión cultural o familiar se diluye porque empiezas a elegir desde un lugar más firme. La torre del pensamiento libre no te hace rebelde por rebeldía vacía, te hace selectivo, consciente, deliberado.
Es una rebeldía serena, sin ruido, sin dramatismo, una rebeldía que no necesita gritar porque se fundamenta en tu propia claridad interior. El siguiente paso en este bloque es entender que pensar libremente implica asumir una responsabilidad que muchos no quieren cargar, la responsabilidad de tus conclusiones. Cuando sigues dogmas externos, si fallas puedes culpar al sistema. Cuando sigues a un gurú, si fallas puedes culpar al gurú. Cuando sigues a un grupo, si fallas puedes culpar al grupo. Cuando sigues tus propias ideas, si fallas no tienes a quién culpar. Y es precisamente esa responsabilidad lo que te convierte en un pensador autónomo. La libertad mental sin responsabilidad es un mito infantil. La libertad mental verdadera implica aceptar que tus ideas, tus decisiones y tus conclusiones son tuyas y nadie más. Que si funcionan, excelente, y si no funcionan, igual es valioso porque te permitirán afinar tu criterio. La torre del pensamiento libre no busca que evites el error sino que conviertas el error en un instrumento más de fortalecimiento intelectual. A medida que avanzas en esta construcción interna, empiezas a experimentar algo que no se parece a nada que hayas sentido antes. Empiezas a notar que tus pensamientos ya no reaccionan automáticamente sino que se mueven con intención. Ya no opinas por inercia, ya no repites frases prestadas, ya no defiendes ideas solo por costumbre, ya no reaccionas emocionalmente a conceptos que antes te atrapaban. En la torre del pensamiento libre aprendes a distinguir entre pensar y reaccionar, entre reflexionar y repetir, entre razonar y obedecer. Y esa distinción marca el inicio de un nivel de autonomía tan poderoso que transforma radicalmente tu relación con el mundo. Te vuelves capaz de ver la raíz de los conflictos, de analizar situaciones sin caer en polarizaciones, de comprender personas sin justificar sus acciones, de sostener tu identidad sin necesidad de aplastarla de otros. En este punto del proceso aparece una de las características más valiosas que puede desarrollar un ser humano, la independencia emocional de las ideas. Muchas personas asocian su identidad con sus creencias, de modo que cuando una idea es cuestionada, sienten que ellos mismos son atacados. Ese mecanismo es la prisión mental más común en el mundo contemporáneo. Creemos que somos nuestras ideas, pero no somos nuestras ideas, somos quienes las sostienen mientras evolucionan. La torre del pensamiento libre te enseña que una idea no es un tatuaje, es una herramienta, y cualquier herramienta puede afilarse, reemplazarse o descartarse. Cuando aprendes esto, dejas de defender tus ideas como si fueran parte de tu cuerpo y comienzas a defender tu capacidad de pensar que es mucho más poderosa. Esa distancia emocional te permite conversar, debatir y escuchar sin miedo, sin ansiedad, sin la necesidad de tener siempre la razón. En el corazón de este bloque también se encuentra el descubrimiento de la voz interior. No es una voz mística ni una voz espiritual, es la voz de tu propio razonamiento cuando por fin se libera del ruido externo. Esa voz no grita, no presiona, no manipula. Esa voz observa, analiza, evalúa, propone. Cuando la escuchas con claridad, entiendes que siempre estuvo ahí pero estuvo cubierta por expectativas, miedos, comparaciones y distracciones. Ese descubrimiento es uno de los momentos más poderosos del proceso porque te demuestra que la autonomía mental no requiere que te conviertas en alguien nuevo sino en alguien que siempre estuvo presente pero nunca permitiste emerger. Es una especie de reunión contigo mismo, una reconciliación profunda con tu capacidad natural de pensar. Finalmente, en este bloque se revela una de las verdades más liberadoras de la torre del pensamiento libre: pensar por ti mismo no te aleja del mundo, te conecta con él de una manera más real. Los dogmas crean separación, las ideologías crean ceguera, los gurús crean dependencia, pero el pensamiento libre crea lucidez y la lucidez te permite ver a los demás sin filtros, sin etiquetas, sin prejuicios, sin idolatrías. La autonomía mental no te aísla, te vuelve más humano, más perceptivo, más capaz de comprender la complejidad de los otros y la complejidad del mundo. Cuando logras pensar sin cadenas, logras relacionarte sin máscaras. Cuando logras pensar sin imposiciones, logras vivir sin miedo. Cuando logras pensar libremente, logras construir una vida que no es copia de ninguna otra. La cima de la torre del pensamiento libre. Cuando finalmente alcanzas la cima de la torre del pensamiento libre descubres que la verdadera meta nunca fue acumular más información sino liberar tu mente del ruido que la mantenía prisionera. Es aquí donde comprendes que la autonomía no es rebeldía y que pensar por ti mismo no significa rechazarlo todo sino saber elegir con criterio lo que entra en tu conciencia. Desde esta altura mental ves con claridad cómo tantas decisiones del pasado estaban motivadas por el deseo de aprobación, por el miedo a equivocarte, por la costumbre de seguir voces ajenas en lugar de escuchar la tuya. En esta cima entiendes que la libertad interior no te vuelve arrogante sino responsable.
No te separa del mundo, sino que te permite relacionarte con él desde la claridad y no desde la confusión. Tu atención, antes dispersa, se convierte en un recurso sagrado. Tu criterio se vuelve una brújula interna que no depende de gurús, ideologías o expectativas sociales. Miras tus pensamientos con una nueva calma y te das cuenta de que ya no reaccionas por impulso sino por conciencia. Esa transformación silenciosa es la verdadera victoria. Y ocurre algo más. Descubres que pensar de forma independiente es la base de todas las demás libertades que podrás construir. La libertad financiera, emocional, profesional y espiritual nace de una mente que se atreve a cuestionar, analizar y decidir. Una mente capaz de ver más allá de la narrativa dominante. Una mente que no se deja intimidar por la complejidad del mundo moderno sino que encuentra su propio orden dentro del caos. Esa es la fuerza de la torre del pensamiento libre, convertirte en el arquitecto de tu propio entendimiento. El capítulo termina con una revelación simple pero poderosa. La autonomía mental no es un destino al que llegas, es una práctica diaria. Es un compromiso contigo mismo, con tu verdad, con tu criterio. Y una vez que la experimentas, ya no puedes volver atrás. Porque una mente que ha probado la libertad se vuelve indomable. Y una persona que piensa por sí misma se convierte en una fuerza imposible de manipular.